Continúa pues el capítulo 2 de los cuadernos. Y venimos, recuerdo, de haber de algo que se llama Providencia, en la que mi compadre Agustín y yo en, en 1972 eh, nos encontramos en lo que llamo el Santo Lugar, que es Ecatepec, municipio conurbado de la Ciudad de México, el mayor del país, aunque no en ese entonces, cuando apenas estaba poblando. Sigo pues, la crónica interminable. Continuemos, anda. Espera, déjame presentarte a alguien. Ese es un diálogo, claro. Tersu Uchala es un cazador genché de los bosques al extremo siberiano que alcanza China. Su bella humanidad está sola en la tierra, pues su mujer e hijos murieron hace tiempo víctimas de sarampión. Hermosa también parece la que encarna Li Tsuping, cuyos 56 años lo vuelven anciano en esa espesura contigua a las estepas extendidas hasta Arabia y Turquestán. Paro, quería solo señalar hacia ese vasto, único gran continente que no tocamos todavía. El sostén del cielo y sus cenizas. Les recuerdo que, seguimos en la crónica interminable. Les recuerdo que el eje de esta crónica es 1492. Nada entonces, cuanto está relacionado con la, nace entonces, perdón, cuanto está relacionado con la modernidad, un colonialismo cuyo único móvil reside en expoliar, destruyendo sin merced todo lo que se le opone, Occidente como noción suprema, los orígenes del capitalismo. Lo escarbaremos poco a poco y mientras sigo mostrándoles sus alrededores y víctimas, ahora norteamericanas, que forman parte del universo eh, mesoamericano en regiones externas. El personaje que nos guía es James Taylor, primer comandante general del ejército estadounidense que en 1846 invade México y quien luego presidirá el Capitolio. En 1763, el jefe Pontiac y sus médicos profetas recibían el mensaje del amo de la vida y lo lanzaban al viento. Los blancos no son huéspedes de un momento, han llegado para hacerse amos de todo y es preciso liquidarlos. Pero 20 años después, sus palabras no habían alcanzado el nuevo reto que se abría la colonización donde se instalaron los Taylor. Qué extraño, el de los indios de Norteamérica es un mundo de leyes particulares, con su par de continentes separados por el río Mississippi y sus países a montones. Pontiac había hablado desde la nación de los Ottawas hacia los grandes lagos donde se fijaría la frontera de Canadá. Allí donde mucho después la memoria aseguraría que el primero de los hombres debió vencer a gigantes y magos, al espíritu de la noche y a una corte de demonios, duendes, brujas y caníbales. Lo aseguraría sin saberlo a lo cierto, pues pasada la mesiánica rebelión, no quedaría siquiera lo suficiente para crear una reserva y las viejas leyendas serían una confusión de estampas desdibujadas por los años y de exóticas interpretaciones blancas. ¿De qué manera saber así, por ejemplo, cómo era en verdad Gran Conejo, su magia y los prodigios de los espesos bosques que recorría a saltos de kilómetro? En todo caso, el país de Pontiac, a pesar de su vida aldeana y sus campos de maíz, comunes al conjunto de los pueblos del este del Mississippi, al este del Mississippi, estaba a una gran distancia física y mental de las naciones cerca de las cuales crecería Taylor. En particular, de los últimos hijos naturales de los Apalaches, los Cherokees, que habían sido amos de los enormes territorios que caen a un lado y otro de esas montañas. Una nación que descendía de la gran cultura que 4 siglos antes de la llegada de los europeos había florecido en los campos del sudeste, la de centros de incipiente vida urbana, con sus plazas, sus templos ceremoniales y sus residencias para las élites, en torno de los cuales se desgranaban las aldeas y huertas irrigadas. A diferencia
de la mayoría de los pueblos del este medio norteamericano. Ellos apenas hacia mediados del siglo XVIII habían enfrentado el gran choque con los extraños. Eran extraños absolutos, no comparables ni con los nómadas del país fantasma, la tierra de sombras del oeste, justo tras el sagrado Mississippi, que según una leyenda descendían de la tribu que se negó a seguir los consejos del Dios fundador vuelto hombre y no conocían el cultivo de las plantas, los secretos de los cestos o el favor de las plegarias. Los otros, cósmicos forasteros, venían de más lejos todavía que el Galunlati, el confín al cual fue expulsado Uctena, el monstruo del agua, haciendo vacilar las historias de los ancianos. Pero los cherokees trataron con los blancos y buscaron sacar partido de la situación, vendiéndoles los derechos de una buena parte de sus campos. ¿Por qué no? Si a pesar de la constancia secular de su vida aldeana, de sus cultos y divisiones del trabajo, igual o mejor que cualquier otro pueblo indio, se acostumbraron a los continuos e imprevisibles reacomodos de un mundo donde la vida sedentaria se ensanchaba o estrechaba de súbito y las migraciones eran un fenómeno estructural. Cerca de los años 1800, no solo cedían las tierras de Tennessee y Kentucky, cuya administración se encargaba Taylor padre, y sellaban pactos con los recién llegados, atendían a sus pastores de almas, tomaban su alfabeto para darse una lengua escrita, hacían alianzas matrimoniales con ellos y habían espacios para la plena propiedad privada. ¿Había pecado en ello? Olvidarían de ese modo que todo comenzó cuando la tierra se desprendió de las cuerdas de cuero pendientes de los costados del cielo y las enormes alas de un animal salido de las aguas donde la vida se había refugiado crearon como sin querer el lodo, las montañas maravillosas reservadas para ellos. Renunciarían al sol concebido como mujer, al consejo de los sueños, al parentesco con abuelo águila y abuela araña, al conocimiento de hombre pequeño, capaz de transformar a los hombres en serpientes, de mover estrellas, de atemperar la luz o los vientos. El hecho es que menos de 100 años después, no pueblan ya las ricas tierras aquellas y no viven en pacíficos asentamientos agrícolas, sino en la América árida, a un lado y otro del río Bravo, la región más lóbrega del país de sombras del oeste, y se especializan en feroces incursiones contra los blancos. Eso, su presencia en estos lados y su belicosidad, quizás sorprendería al rudo y listo viejo, como llaman a Taylor. Eso y nada más, ya que la primera parte del exilio cherokee, el general la conoce de primera mano. Lo llamaron Sendero de las Lágrimas. Juraría que Howard Fast recogió la historia y no encuentro nada. Digo, es impresionante la obra de ese hombre y toda sirve a nuestro propósito, responde el abuelo. Lo individual y lo colectivo es otro título, ¿no? Subtítulo. Sumo dos viñetas interrelacionadas. La primera se llama Andar. El Carrín, según se dice en estos lugares a 10.000 kilómetros de nuestra ciudad, es de Encarna, la entrañable peluquera. Lo maneja su adorado Marcelo, minero que se hizo mil usos de la albañilería, y en los asientos traseros voy con el Roshu, pequeño y rubicundo, cuyo brazo izquierdo vacila en el recuerdo o la imaginación desde la voladura de una pared rocosa en los pozos de hulla que a los 14 años el abuelo hizo su hogar. Subiendo las montañas una penosa curva tras otra, el motor tose justo como un minero silicoso, y la densa niebla alrededor, contra los grises macizos de los picos de Europa, es melancólica dulzura transmitida por los ojos y comentarios del Rocho. Qué hermoso y esto, dice en la tierna habla regional, donde por contraste todo es atajos, a palabras gruesas, en un volumen brutal para oídos de extraños. Vamos tras el rastro de Belarmo, un poco contra mi voluntad, pues tengo la cabeza llena de historias sobre los del llano y el monte, sucedidas tras la marcha de él. Kilómetros atrás pasamos el pueblo de José Mata y Pepe Llagos. Al primero lo busqué antes de venir aquí. Vive en otro país, jubilado por la mina,
donde trabajó desde 1948, fecha de su rocambolesca fuga con un centenar de socialistas de ambos sexos que el abuelo contribuyó a organizar. Allí me contó la historia de los fugaos, de quienes por miles se echaron a las montañas para escapar a las siniestras columnas que tomaban ese último bastión de la defensa de un sueño. Todo dijo a la grabadora por la confianza en mi familia y mucho pidió callar, pues las heridas no cerrarían jamás. Luego encontré a Yagos en la aldea de la cual no salió. Tenía 16 años cuando la derrota y la escuetísima experiencia política no le permitió encargarse de lo que nadie más podía, los restos de su organización política en la cuenca del río cuyo curso seguimos ahora. Pasarán 3 décadas para que conozca a un hombre más roto que él, el de la piedra, de quien hablaré después. Él con mayúscula, que nació año y medio atrás, quedó en la ciudad frente al mar, a donde llegamos hace poco. Quedó con ella, con mayúscula, quien ya no es, ya está y no, pues de exilio cuanto hay en el cuaderno, el suyo inició sin saberlo. Aparta de mí ese cáliz es otro subtítulo. No tolero la serie española que rompe ratings presumiendo recordar los tiempos en torno a la transición democrática. Justo entonces hice mis primeras visitas a ese país. Venía del México de los pasmosos contrastes sociales y un régimen de casi 5 décadas que no se andaba con miramientos para machacar opositores. Aún así, quedé perplejo. La segunda estancia se prolongó 11 meses entre 1976 y 1977. Rumbo a Asturias, con mi mujer y mi hijo, hice escala en Madrid, en el piso de una familia a quien nos etiquetaron. Se trataba de una entrada por la puerta grande a la que había oteado 2 años atrás. El susurro de lo pequeño es de una elocuencia no menor que los clamores de lo grande. El lugar estaba presidido por una pareja que convocaba los cómics de humor y resultaba, sin embargo, muy para los ácidos del nunca suficientemente reverenciado Carlos Jiménez. No creo en la existencia de gente tonta, pero como toda regla tiene su excepción, con la patrona de la casa fui a encontrarla. Debía medir unos 70, pesaba muy por encima de los 100 kilos y el rostro parecía tomado de una roca, sin trabajo posterior alguno. Él apenas rebasaba el 1,60, sus hombros eran los más escuálidos y estrechos vistos en mi vida, al tórax lo coronaba un majestuoso vientre, y en la calle debía representar el papel de un hispano Gutierritos, personaje de la primera telenovela mexicana de gran éxito, a quien todos daban de coscorrones y colgaban chistosos papeles en la espalda. Pero al llegar a casa era tan Dios como el que más. El reinado familiar de la pareja tenía su más palpable expresión en el desprecio a la hija mayor, por un buen motivo: era inteligente. Tanto había sido el maltrato que esta cálida mujer cercana a los 30 estaba a punto de ser fea, noción que, de vuelta, no suele entrar en mi cabeza. De espalda encorvada, los granos cebándose en el rostro, unos espejuelos de grueso armazón que usaba para terminar de ocultarse al mundo, pues no los necesitaba. Vivimos momentos sublimes en aquel hogar, y tanto, con sus criaturas bullendo en el caldeo, como el par de veces en una semana en que, en saludo a la modernidad recién instaurada en el baño, la ama dio de voces pidiendo la asistieran en la tina, donde solo Dios sabe cómo entró, pero nunca cómo saldría. O como la sobremesa en que desde el pontificado de la silla principal, el Señor repitió para nosotros la encíclica promulgada para los hijos, quién sabe cuánto antes. Estaba científicamente comprobada la superioridad de la raza blanca, y los negros eran micos. Habría repetido aquello en voz baja, desde luego, aún en las calles de Nueva York, donde por entonces la gente se abría al paso de la belleza y la altanería de las panteras negras. Y con la raza negra iban todas las nopálidas, incluyendo la de la cuñada de él,
una mexicana con quien, a su entender, había tenido el imperdonable mal tino de casarse su hermano menor. Cuando este portento de ser humano que nos hospedaba soltó la dicha sentencia, ante nuestros reclamos, a punto de tundirlo allí mismo, revisando a los hijos por si su autoridad estaba siendo mellada, zanjó la cuestión sacando la Biblia en forma de libro de biología para no sé qué año de las escuelas públicas, donde el tema se desarrollaba a fondo con muy muchas irrebatibles citas de reconocidísimos sabios. ¿Cómo se elaboró la vida íntima en la España franquista? En Asturias, por ejemplo, donde al final de la guerra, en Asturias, por ejemplo, donde al final de la guerra civil, tras las más duras columnas franquistas, arribaron misioneros hasta un minuto antes en pie a obra en África. Los religiosos debían contribuir a extender el manto negro sobre la región, en la que a comienzos de los años 1940, por las noches se puso a circular una fantasma. Parecía mera leyenda para dar a la noche el aire sobrenatural que se debía, colaborando al cumplimiento del toque de queda. Lo parecía hasta la justiciera mañana en la cual los fugaos resolvieron cortar por lo sano y dejaron a la entrada de un poblado el cadáver con fantástica capa encima del capitán de la Guardia Civil que se divertía asustando al vecindario. Los fugados eran los del monte, y esas líneas continuaban con la sexualidad de tres mujeres, elocuente demostración de la negrura de 30 años que empezaron así. Primero encontré a Vega, el más adelantado de los estudiantes de química en el Gijón de 1939, convertido en fotógrafo en una distante aldea a la que se lo destinó con claras instrucciones de no ejercer nada parecido a su profesión. Luego fue Llagos. Con 18 años a la caída de la República, en su aldea debió asumir la dirección del PSOE, desde luego encubierta, lo cual, claro, es un decir. No tuve una relativa clara idea de cuánto había sufrido el hombre hasta hacer migas con Marcelo. En el libro sobre el abuelo va este apretado resumen de los años 1940. Enfermeras y enfermeros de un psiquiátrico, agentes o testigos de un festín del poder convertido en deseo, luego asesinados como adelanto de miles de ajusticiamientos a cielo abierto y fosas comunes con las huellas borradas, juicios sumarios, campos de trabajo, palacios reconvertidos a base de horcas, sillas eléctricas y látigos con clavos en las puntas, padres amenazados con la muerte cumplida de un hijo para que otro, fugado, abandonase su escondite, o colgados de propia mano como único camino para escapar de la terrible elección. Mujeres rotas sin remedio, que no sabían si algo más podía perderse en el periplo inútil de evitar el fusilamiento del marido. Damas en fiestas populares riendo al obligar a cantar a la joven que esperaba para enterrar un cadáver producto del justo castigo ordenado a un juez por el divino verbo. Hogueras de libros, ojos espiando por las rendijas de todas las horas. No en balde, al inicio de los 1950, Blas de Otero, el aún más o menos joven poeta, decía: aquí tenéis, en canto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro, y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos, olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved, por todo el cuerpo. Damaso Alonso, el escritor de la generación del 98 que quedaba en el país tras la caída de la República, y esta es la cita: hemos vuelto los ojos en torno y nos hemos sentido como una monstruosa, una indescifrable apariencia, rodeada, sitiada por otras apariencias tan incomprensibles, tan feroces, quizás tan desgraciadas como nosotros mismos, o nos hemos visto entre millones de cadáveres vivientes, pudriéndonos todo, y hemos gemido largamente en la noche, y no sabíamos a dónde vocear. Lejos de allí, otro poeta escribió antes de la desgracia: España, aparta de mí ese cáliz,
Niño del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo que hacen, en cabestro, dos láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestros dos en el cuaderno. El poeta César Vallejo. Eh, el siguiente subtítulo es Red de agujeros. Esta es la cara del Catún, del 13 a Jau. Se quebrará el sol, el rostro del sol. Caerá rompiéndose sobre los dioses de ahora, dice el Chilam Balam de los mayas. Castará al sol, esto es lo que han venido a hacer los extranjeros, advierte un poema mexica, y otro, déjenos pues ya morir, déjenos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Un historiador se asoma al significado de esta caída de los dioses que desquicia el orden universal. El tiempo se vuelve loco, en palabras del propio libro de los mayas, y se produce un cataclismo total. De arriba abajo, el mundo de los pueblos de Mesoamérica estalla, comenzando por su sistema calendárico, que al destruirse contribuye quizás como ninguno a otra cosa a acentuar, y aquí hay varias citas intercaladas, a acentuar en los vencidos la sensación de orfandad absoluta, porque en él se articulaba el tiempo con el espacio, y ambos con el acontecer terreno, con la vida y el destino de los hombres, cuyos actos, uno a uno, así los relacionaba con el equilibrio cósmico y con las fuerzas divinas que los gobernaban. Los indios, arrojados a un espacio y un tiempo sin sustento, perdían pues el hilo de fuerza que hasta entonces conectaba el pasado en el presente y proyectaba a su vez el presente en el futuro. Así de total, de sin retorno, era el fin de un complejo universo construido a lo largo de miles de años. Sin embargo, asegura el historiador, desde muy temprano los mesoamericanos intentaron rehacer un discurso histórico que ahora necesariamente tenía en su centro el arribo de los españoles. Eso era, a final de cuentas, el Chilam Balam, mantenido en secreto hasta el siglo XIX, un esfuerzo por preservar y transmitir el pasado que otros imitaron con sistemas ocultos, subterráneos, a menudo disfrazados por ropajes cristianos o herméticamente encerrados en el idioma y las prácticas secretas de pueblos reacios al contacto con los europeos. Fragmentándose y recomponiéndose entre nuevos pequeños cataclismos, las comunidades se recontaron sigue habiendo citas eh, entremezcladas, se recontaron en una mezcla de tradiciones indígenas y españolas que sin tener la coherencia de los antiguos anales históricos era un vehículo poderoso para mantener la coherencia de los pueblos. Una de ellas, de acuerdo a varios estudiosos, pareciera servir como el único gran elemento de cohesión para los habitantes del México de 1800, del México de 1847. Aquí estoy tomando esa fecha como referencia. Ya vimos con también lo anterior del rudo listo viejo. Un siglo después de la conquista, cuando la población indígena ha llegado a su punto más bajo, los descendientes de Cortés se deciden a darse un sentido de pertenencia. Debe ser un sentido de pertenencia que no dependa de deudas con España, y de ese modo, reinventándola, hacen suya la antigüedad mesoamericana, o más bien propiamente azteca, y buscan señales de la presencia del Señor en estas tierras o de su designio sobre ellas anteriores a la llegada de don Hernán, como la factible venida de Santo Tomás en la forma de un recompuesto Quetzalcóatl. Nada en este propósito se acerca al culto a la Virgen de Guadalupe, a la cual Sor Juana Inés de la Cruz parecerá entender de una conmovedora manera. Y este es un poema, parte de un poema, que incluso en esa parte en esos versos no meto completo. De hermosas contradicciones sube hoy la reina adornada, muy vestida para pobre, para desnuda, muy franca. Del cielo y tierra extranjera, en ambas partes la extraña, muy mujer para divina, muy celestial para humana.
La Señora de México es santificada por los criollos a partir del trabajo de un predicador y teólogo que recoge las averiguaciones hechas en los años 1530 por los primeros evangelizadores sobre la revelación de la Virgen a Juan Diego. Este gran culto que funda la conciencia criolla de patria de los criollos, el, de, repito, bueno, tiene su origen, pues, en una devoción creada y desarrollada por los indígenas a lo largo de 100 años, tal y como temía aquella temprana generación de misioneros, quien encontraba en las manifestaciones de 1531, entrecomillado, una de las cosas más perniciosas para la buena cristiandad de los naturales, viendo en ella la regeneración del espíritu religioso pagano, en tanto claro riesgo de confusión entre la figura mítica de Tonantzin, diosa madre mexica, y la Virgen, que, entre comillas, debía ser evitado a toda costa. Para los pueblos, la erupción de la figura guadalupana se convierte en el modelo más generalizado de una tradición de apariciones, entre comillas, en las cuales depositarán sus anhelos de identidad, autoafirmación y justicia. Y en ese mecanismo de apropiación de los símbolos del conquistador va lo que es la revitalización de las pulsiones religiosas indígenas más profundas, impregnada de cultos a la naturaleza, númenes, nahuales y dioses precortesianos envueltos en profecías mesiánicas y apocalípticas. Ella inaugura una serie de expresiones de la Virgen que sustentan la decisión de las comunidades a exigir un lugar en el mundo. Entre 1709 y 1712, por ejemplo, se prodigan en los altos de Chiapas, la que en Sinacantán despide rayos luminosos dentro de un palo, la Santa Marta aparecía en una milpa en Cheljo, la que se muestra a María Candelaria en Cancún, ordenan destruir santuarios y obran milagros, tallas que sudan, lloran o se iluminan, para ayudar a los indios, protegiéndolos con la confabulación de fuerzas sobrenaturales, terremotos, cielos y ríos que se precipitan, a fin de sacudirse los tributos al rey, al clero, a los españoles todos y a Dios mismo si es preciso, y crear una nueva iglesia y un nuevo reino. Desatendida la Virgen, desatando la violencia de obispos y magistrados, el supra y el inframundo del cual para los pueblos originarios se llama, se agitan y con los años hacen erupción en Yucatán, en las estribaciones del Popocatépetl, en los pueblos de Tulancingo, donde ella hincha el alma de los escogidos, un anciano, un joven labrador, un pastor, dotándolos de habilidades para destruir murallas o balas de cañón y ungiéndolos como reyes o profetas, de modo de que encabecen movimientos para revertir el cataclismo y que el pasado vuelva. Estos movimientos de la segunda mitad de los años 1700 parecieran presagiar el fin de la corona española, que empezará a ser realidad con la insurrección de Hidalgo, a la cual entregan sus hombres y mujeres, sus secretos y su gran símbolo, ella, quien los ha guiado y sostenido durante 3 siglos en la forma de su primera revelación, de piel quemada y con el nombre de Guadalupe. Ella, esa Virgen del estandarte que va a la cabeza de los sublevados de 1810, cuyas hermosas contradicciones, cantadas por Sor Juana, llegan a tanto que puede ser a un tiempo india y criolla. Bueno, paro aquí sin haber terminado el capítulo 2.